Petro desde hace varias horas ha venido trinando a través de su cuenta de X que estaban ya convocando a los diferentes gremios y a las diferentes organizaciones sociales que acompañan su gobierno para que salieran a las calles a reclamar por cuenta de la caída de la consulta popular. Y por eso, Andrés Carmona, quiero que hagamos un resumen de qué fue lo que pasó ayer para que nos pongamos en contexto, porque tenemos videos de las cámaras del Congreso para que los oyentes que no han visto esos videos puedan conocerlos aquí en exclusiva en Blue Radio. Carmona. Así es, Camila, muy buenas tardes. Mire, lo que ocurrió ayer, lo que inicialmente era la votación de la consulta popular, terminó convirtiéndose entre un mercado persa, un ring de boxeo. Bueno, la realidad es que no se entendió cómo de un momento a otro se desató una pelea campal por cuenta de esta consulta popular. El origen de todo fue que en el orden del día, aunque no estaba previsto, se incluyó la votación de la apelación de la reforma laboral. Esa apelación se había instaurado desde el 18 de marzo, momento en que se hundió la reforma por parte del senador Fabián Díaz, pero solo hasta ayer fue incluida su votación en el orden del día de la plenaria. Eso generó malestar en el pacto histórico, que no le gustaba esa idea, y desde el primer momento del debate empezaron a atacar al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Escuchemos al senador Inti Asprilla. Bueno, Camila, ataques van, ataques vienen, y empezaron a darse todo este tipo de ataques al presidente del Congreso, a tal punto que el senador John Jairo Roldán les advirtió y les dijo: ojo que ustedes no tienen los votos, ojo que ustedes no tienen los votos, si siguen amenazando les va a ir mal. Con el paso de las horas, Camila, empezaron a darse una serie de votaciones que fueron desfavoreciendo al gobierno. Empezaron a votar el aplazamiento de la votación de la apelación, luego el retiro de la propuesta de apelación de Fabián Díaz, también la modificación del orden del día, y en cada votación el gobierno iba perdiendo. A último minuto, el ministro Armando de Benedetti decidió montarse en el carro ganador y anunciar el apoyo a la apelación. Apoyo a la apelación. En ese momento la votación fue 68-3. Acto seguido, Efraín Cepeda decide abrir el registro para votar la consulta popular, y ahí es donde se calientan los ánimos. Una buena parte de los senadores se abalanzan a la mesa directiva y empiezan a darse los votos 41, 42, 43, 44. Eso empieza a escalar entre sí y no, y en un momento... Yo tengo una pregunta, perdón, detenerlo. Ahí. Porque todos nos quedamos con la imagen de que en un escritorio chiquito estaba la mitad del Congreso encima, pellizcándose, empujándose. Al pobre secretario, no, claro. O sea, yo no sé si pobre o no, pero es que el secretario se veía con todo el mundo encima. Estaba María José Pizarro tratando de que Armando Benedetti no le pegara al secretario, que es el que reemplaza a Gregorio El Hash, que hoy estoy en la Procuraduría. Uno dice, este tipo lo van a ahogar ahí. León Freddy Muñoz, nariz a nariz, que le arranque el papel. Es decir, había 20 personas en 2 metros cuadrados. Mi pregunta es, ese tumulto, ¿en qué momento empezó como a conformarse? ¿Ya desde el principio del conteo estaban así todos arrumados, o en qué momento se unen todos, Carmona? Pues mire, Sebastián, en ese momento, cuando todos se agrupan, se aglomeran, ¿sí? Es ahí que empieza la votación. Del secretario. Sí, cuando entonces empieza el conteo. Termina el conteo, pero hay un error con el voto de Edgar Díaz. ¿Qué es lo que pasa? Edgar Díaz votó no, pero votó manualmente. Y entonces el secretario general Diego González, ¿sí?, decide de preguntarle, Díaz, ¿cómo vota? Díaz, no. Y entonces él, en un momento, cuando todo el mundo se le está aglomerando, y Efraín Cepeda le dice, secretario, anuncia el resultado, él dice, por el voto manual del senador Díaz, por el sí. Y todo en estridente se escucha, incluso dicen, no, por el no. Entonces corrigen el voto, y ahí es en el momento que termina el conteo. Se ve la imagen al secretario general haciendo un recuadro. Con una hoja amarilla, ¿no? Con una hoja amarilla, hace un recuadro, y ahí es cuando arde Troya, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, empieza a golpear la mesa, se calientan los ánimos y tiene que ser apartado. Mire, esa es la imagen
de la hoja amarilla. De la hoja amarilla. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu pueden ver esa famosa hoja amarilla que tenía el secretario en su mano. Exacto. Que es la que genera que se arme el zafarrancho. Mire, ¿qué es lo porque que pasa? también, pero porque el congresista votó manual y no votó por el mecanismo A digital. veces la máquina falla, Camila. O están entrando y anuncian y gritan el voto. Es decir, no, pero pues que también tienen que ser más ordenados y votar digitalmente para que no tengamos Camila, estos líos. mire usted el zafarrancho, usted vio las imágenes, el zafarrancho que se estaba armando. En ese momento había un caos, a veces la máquina falla, esas máquinas están viejas, es decir, Efraín Cepeda ha pedido cambiar esas máquinas porque ya llevan más de 10 o 15 años votando con ese sistema. O sea, hay para renovar camionetas cada año, pero no hay para el Es que botón él de iba votar. él iba a hacer la compra, pero pues usted sabe, están en austeridad, pero no, recuerde que en el Senado, es en la Cámara, Sebastián, donde se han dado esos cambios de camionetas, no en el Senado. bueno. Pero ya ¿Sí? tenemos los audios, Andrés Carmona, para que podamos hacer el recuento específicamente de qué fue lo que Pero pasó ¿por qué y no las escuchamos declaraciones. el momento del error? Es lo que genera la calentura, si le parece. Eso. El error del voto de Edgar Díaz. Porque, mire, Camila, cuando se da el voto de Edgar Díaz y ese error, es decir, ese error en el voto de Edgar Díaz genera la polémica. Y entonces dice Benedetti que lo que hizo el secretario fue tachar el voto no. Mire, escuche el momento. Escuche usted el momento. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Espere un segundo. Entonces ahí se da la crispación, ahí se da el raponazo. Quien le da el raponazo a la hoja es León Freddy Muñoz. Es que además yo creo que en ese momento el secretario, que lleva casi un año de secretario, lleva muy poco tiempo como secretario, pues se hostiga de tener al ministro insultándolo, a todos insultando, y los del pacto estaban grabando. Es que se acercaron al puesto de González a grabarlo, y ahí en ese momento es que León Freddy Muñoz le rapona el documento. Vimos el papel, porque al final lo recuperó González y nos lo mostró. Ahí no se ve ningún tachón. Ahí dice claramente Díaz no. Dice 2 votos por el sí. Cepeda y Sonia. Iván Cepeda y Sonia Bernal. Votan por el sí. Díaz y Guerra no. Díaz es Edgar Díaz de Cambio Radical y Andrés Guerra de Centro Democrático no. 47-49, está claro. Arriba se ven 3 tachones, dice el pacto, que eran los votos supuestamente por el sí, pero eso es falso porque eso era la votación de la apelación, y donde se ve, por ejemplo, Julio César González, Lidio García y Angélica Lozano votando por el sí. Eso era otro voto. Al final, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que la votación termina siendo 49 por el no, 47 por el sí, ahí estamos viendo el mapa, y 9 ausentes. Y esos 9 ausentes eran Richard Fuenlantala, Angélica Lozano y Marta Peralta. Que es del pacto histórico y está muy molesta con el gobierno, y ahí sí el gobierno no ha dicho nada de lo que pasó con Marta Peralta. Según la versión de ella y del pacto es que ella estaba impedida para votar, y entonces por eso se demoró en regresar y no sabía si se estaba ya votando la consulta. Falso, a Marta Peralta le negaron el impedimento a las 2:55 de la tarde. Es decir, tuvo casi una hora para regresar al recinto y no regresó. Lo de Marta Peralta es un capítulo aparte, ¿no? La cantidad de mentiras que ella ha dicho en las últimas 24 horas. Y en la votación entre los ausentes están 3 del conservatismo y 3 de Cambio Radical. 3 del conservatismo y 3 de Cambio Radical. Ellos estaban obligados a votar que no por decisión de bancada, pero la opción, según sus objeciones de conciencia, era que se podían retirar del recinto. Entonces, esos votos no iban a votar por el sí. Entonces uno no entiende de dónde el ministro del Interior dice que tenía ya 4 votos que estaban entrando a votar, que los vio entrar a votar, y que cuando Cepeda los vio se asustó y cerró el registro. El conteo, sí. El conteo. Él habla incluso de 2 de Cambio Radical. Temístocles Ortega y Ana María Castañeda. Dice, esos votos ya estaban por el sí y estaban entrando a votar. Ahí la pregunta es para los senadores Ortega y Castañeda. ¿Se iban a arriesgar a que Cambio Radical les armara un proceso en la Comisión de Ética por haber violado el régimen de bancadas? Claro. El régimen de bancadas, porque Temístocles Ortega sí ha votado por el gobierno y sí tenía intención de votar por el sí. Ahora el tema es, estaba despistado, no entró a votar, le dio miedo no votar y le incumplió al gobierno, pero aún así, contando el voto de Peralta y pongamos el voto de Temístocles, porque no sabemos de Ana María Castañeda si iba a entrar a votar o no, los votos no daban. Porque
eran 47-49, sumemos 2 votos por el sí, 49-49. En ese momento se declara empate y el reglamento es claro. Si hay empate se debe reabrir la votación y si vuelve a haber empate se declara negada la proposición. Pero tenemos videos inéditos de lo que pasó ayer precisamente en el Congreso de la República, con las cámaras del Congreso, porque ahí lo que hemos mostrado a través de nuestras pantallas, Andrés, es lo que se conoció, digamos, oficialmente de los canales de televisión que estaban haciendo el cubrimiento. Lina, ¿cuáles son los videos que tenemos específicamente de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República en esta batalla campal por cuenta de la consulta popular? Camila, para hablar de estos videos vamos a saludar al senador J.P. Hernández, porque es él quien pide las cámaras de seguridad del Congreso para corroborar. Él es uno de los protagonistas en toda esta situación, porque él adelante en la mesa directiva, cuando se arma todo el problema de si la votación fue fraudulenta, Benedetti reclamándole al secretario, pues es él el que agarra al secretario, incluso dice y nos cuenta y le dice que no le pegue al secretario. Agarra al ministro del Interior para decirle pues que no le pegue al secretario. Senador J.P. Hernández, bienvenido a Blue Radio, gracias por atendernos. Hola Camila, Sebastián, Andrés, Lina, todos los de la mesa y los colombianos. A usted lo vimos ahí parado entre el secretario y el ministro del Interior. Usted se para y se pone ahí básicamente para, como en las discotecas, proteger al secretario de que no le fueran a pegar. Mire, el secretario Diego González es un amigo, es una persona que hoy representa al Senado en esa secretaría siendo el notario, y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que alguien del gobierno pues venga a agredirlo. Nosotros conocemos de los problemas que ha tenido Benedetti y es un tema completamente aparte, pero también sabemos que una persona cuando se sale de control puede llegar a cometer cualquier tipo de error, y cuando vemos a un ministro golpeando una mesa con puños, yo recordé, la verdad, la denuncia o la polémica que salió de Armando Benedetti allí en la embajada, y no, de una pensé que le iba a pegar al secretario. Vea que no es solamente J.P. Hernández el que se atraviesa, sino que también estaba allí el senador Blanco, el senador Honorio, el senador Carreño, e incluso María José Pizarro hace una labor impresionante de atravesarse, porque sin duda alguna, donde no estemos nosotros 5 ahí, Armando Benedetti termina agrediendo al secretario. Usted pide los videos de seguridad del Congreso de la República y que le entregan esos videos, y qué se ve en esos videos y para qué los pide concretamente. Los pido sencillamente para reconfirmar lo que yo vi y lo que yo puedo testificar. Mire Camila, la mayoría de los fraudes electorales se dan en votaciones secretas. ¿Cómo se puede hacer un fraude en una votación pública, donde públicamente yo estoy votando de manera electrónica, o si el aparato de votación no funciona, voto manual, lo expreso? ¿Cómo se puede llegar a cambiar un voto allí cuando hay 2 congresistas de unas bancadas de oposición que están votando en bancada? ¿Cómo se les puede llegar a voltear el voto a ellos? Ahora, Armando Benedetti dice, no, es que el voto de Edgar Díaz no estaba, lo incluyeron al final, y en las cámaras de seguridad que yo pedí se puede confirmar que durante el tiempo de la votación Edgar Díaz desde la parte de atrás manifiesta con su dedo que vota manual. Esta es la señal para los que no pertenecen al Congreso que nosotros hacemos cuando votamos manual, y es ahí está el video, manual, el y ahí lo senador Edgar expresamos, Díaz. no o sí. Vamos a hacer un recuento de los videos, Lina, que tenemos y que pidió el senador J.P. Hernández para quienes están conectados con nosotros, y si no, hay que hacer la narración para quienes se conectan con nosotros a través de nuestras emisoras y frecuencias alrededor del país. ¿Cuántos videos tenemos? Entonces, mire, senador J.P. Hernández, tenemos 4 videos. Vamos a arrancar primero entonces con uno que es el que él estaba describiendo sobre el senador Edgar Díaz, que me parece que ahí, como llamarían algunos, es el florero de Llorentes. Entonces, del senador Edgar Díaz tenemos el video desde donde camina desde atrás. Para los que se conectan, él está en la parte de atrás del recinto, en el ala derecha, y levanta la mano y pide el voto, y entra por toda la mitad con el senador Motoa ahí
y llega hasta la mesa directiva. Ese es el O video. sea, son los que están caminando por la mitad, ¿Un porque no canocito? tenemos, no lo tenemos con círculo para saber exactamente cuál es el senador Edgar Díaz del que estamos hablando. Exactamente, esos videos los pasaron ahorita hace hace poco tiempo, entonces logramos entonces pues ponerlos acá para que los que se conectan a través de las plataformas lo puedan ver, pero ahí se ve claramente al senador desde atrás levantando la mano y va por la mitad junto al senador Motoa, los dos por la mitad. Eso es desde atrás, pero hay uno cuando ya lo vemos caminando del frente, entonces es la cámara que está del otro lado. Hay mucha gente, pero ahí se ve el senador llegando a poner su voto. Ya luego, mire, ahí se va desplazando por toda la mitad el senador Edgar Díaz de Norte de Santander de Cambio Radical, bancada pues que tenía esa instrucción de votar no. Él va por toda la mitad y llega hasta la mesa directiva. Esa sería... ¿Usted que conoce al senador Edgar Díaz? Porque yo veo ese video y no tengo ni idea cuál es, porque ahí hay un jurgo de gente. Entonces, ahí lo que ustedes dicen y dan fe es de que en un video se ve el senador Edgar Díaz alzando la mano, como decía el senador J.P. Hernández, haciéndole señas al secretario del Senado diciéndole voy a votar manualmente, y después en el otro ángulo de la cámara se ve cuando el senador está viniendo hacia la mesa directiva. Exacto, los dos videos confirman lo que está diciendo el senador J.P. Hernández, que desde atrás levanta la mano y vienen caminando hacia la mesa directiva, y luego cuando está el otro ángulo de la cámara ya de frente se ve al senador que llega efectivamente caminando a depositar su voto. Pero entonces, senador J.P. Hernández, aquí lo que ha pedido el gobierno nacional es que la apelación para que se vuelva a dar la votación de la consulta popular, para que se repita. Lo que usted está diciendo con estos videos que pidió, lo que probaría es que acá no hubo ningún tipo de irregularidad, sino que todo fue bajo la norma y que evidentemente no hubo ningún chanchullo o marrulla, como se ha dicho, de parte de la oposición para tumbar la consulta popular. Eso es lo importante, que el presidente está alegando un fraude desde el ministro Benedetti en adelante, la bancada del Pacto Histórico, y las pruebas están. Yo incluso le manifesté al secretario del Senado, hermano, yo tengo los videos, usted tiene la hoja, están los testimonios de los senadores que son parte de la discordia, que son los votos manuales, senador Edgar Díaz, senador Andrés Guerra. Entonces, ahora, hay unas publicaciones donde anteriormente la bancada de Cambio Radical y Centro Democrático manifiestan que van a votar que no en bancada, y estos senadores también hicieron sus manifestaciones. Aquí no hay por ningún lado cabida a un fraude en esa votación, y pues ojalá que se interpongan reclamaciones para que en el proceso se pueda demostrar que fue una votación completamente limpia. Ahora, ellos pueden apelar, pero tienen que tener argumentos para que esa apelación prospere, y aquí no hay ningún tipo de argumento. ¿Quién decide sobre esa apelación? Yo supongo que la apelación, así como la apelación de la reforma laboral. Reforma laboral se tiene que dar en el Senado. Claro, pero eso se radica en el Senado, Camila, y así se decide. Pero hay otro video importante, porque hay otro voto que es como otro voto que ha sido de la discordia, que es del senador Andrés Guerra del Centro Democrático. Entonces, en ese video también se ve ahí el senador Andrés Guerra, que tiene un sombrero. Él es pues se diferencia muy bien porque él siempre usa un sombrero. Él es de esos precandidatos presidenciales que están ahí en esa carrera adentro del Centro Democrático por quién va a ser el presidenciable. Entonces él se ve en ese video, que es el cuarto que teníamos enumerado. En ese video el senador Andrés Guerra está adelante ahí en la mesa directiva y se ve pegadito poniendo el voto manual con su sombrero. Quiere decir que él también llegó a poner ahí su voto manual. ¿Es así, senador JP, que usted que estaba también ahí? Así es, yo estaba al lado del secretario y puedo confirmar que los dos senadores, Edgar Díaz y Andrés Guerra, votaron de manera manual por el no. Vi cuando el senador Edgar Díaz reiteró su voto, pero también vi, por ejemplo, cuando el senador León Freddy Muñoz, senador petrista, perteneciente a la Alianza Verde, comete una falta gravísima, y es romperle la hoja al secretario, empuñarla. Y cuando yo le manifiesto al presidente del Senado lo que acaba de hacer León Freddy, decide devolvérsela al secretario. Pues ese video al que usted está haciendo referencia, que es León Freddy Muñoz, quien usted dice que comete esa falta gravísima, que rompe la hoja y que se la rapa al secretario en el momento que vimos a todas estas personas encima del secretario, pues sería como muestra de las irregularidades. Pero entonces yo le hago una consulta, senador J.P. Hernández, y es: ¿por qué no se podría repetir la votación? Digo, fue tanto el zafarrancho, fue tantas las confusiones, tanto de lo que estamos viendo, el presidente convocando a las calles, ¿por qué no repetir la votación? Camila, porque la democracia
tiene que respetarse, y yo le digo una cosa, ¿qué tal, por ejemplo, unas elecciones presidenciales donde X candidato que perdió sale a decir que no reconoce las elecciones porque no le gustaron y porque no le parecen, porque las considera fraudulentas, y entonces quienes les corresponde certificar si esas votaciones fueron sí o no legales dicen, bueno, porque al perdedor no le gustó, vamos a repetirlas? Yo creo que la causa para repetir unas votaciones es que en ella existan irregularidades. Pero yo le digo una cosa, Camila, el hecho de que León Freddy venga y rompa una hoja no da para reabrir una votación, porque entonces mañana estamos eligiendo a un magistrado de la Corte Constitucional y algunos votos se dan, por ejemplo, manual, y entonces yo voy y rompo la hoja y por eso tiene que repetirse la votación. Yo creo que ahí lo que ocurrió más que una irregularidad es una falta grave de un integrante del Senado, y eso es muy aparte a si una votación fue legal o no fue legal, fue regular o fue irregular. Entonces yo siento que aquí no hay cabida a fraude, están los votos contaditos. Mira, es tan legal esto que ningún congresista salió a decir, yo esto no voté como están certificando que votaron. O sea, si aquí Edgar Díaz estuviese diciendo, yo no voté no sé por qué aparece no, yo voté fue sí, o si Andrés Guerra está diciendo, yo no voté no, yo voté sí, ahí entonces sí hay una irregularidad, porque el secretario certificó algo que no era lo correcto. Pero acá todo el mundo está asumiendo su voto y todo el mundo está diciendo, como aparece ahí, es como yo voté. Entonces, ¿dónde está el fraude y dónde está lo irregular? Pues es el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández. Senador, mil gracias por estar con nosotros y por mostrarnos estos videos desde las cámaras de seguridad del Congreso de la República, en donde pues se evidencia efectivamente cómo sucedió la votación ayer en el Congreso, y que le daría a quienes consideran que no hubo nada irregular los argumentos para demostrar que no se robó ni se hizo ninguna marrulla en el Congreso por parte de la oposición. A usted gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por el espacio. Y es que claramente el país está hablando de esto y están saliendo personas a las calles, y el presidente Gustavo Petro está haciendo las convocatorias pertinentes para que la gente se manifieste en la calle, porque de una manera o la otra, Oscar, se sabía que el gobierno nacional ve su fortaleza en las calles del país y quería salir a las calles con consulta o sin consulta. Pero mire, Camila, que en estos casos la democracia funciona así, Camila. O sea, así se tiene que pronunciar la democracia. En este caso, la posibilidad de que se hundiera la consulta popular existía. Entonces el presidente, otra vez desbordado por la emoción, de una manera visceral, convocando a las calles, y resulta que la democracia tiene otros canales, y existen 3 poderes independientes. Y en este caso, uno de los poderes, que es tan poderoso como el Poder Ejecutivo, se pronunció y dijo, hombre, no, esta consulta popular no va. Por cualquier razón, la que todos los congresistas, senadores expusieron. A mí sí me parece que el presidente de la República en estos casos tiene que tener un poquito más de grado de responsabilidad y de sentido democrático y de respeto por los canales institucionales. A mí realmente, Camila, aunque no me sorprendió porque usted muy bien lo dice, el presidente tiene el argumento de que hay que citar y convocar a las calles. Me parece que no es el momento, no es oportuno y no es responsable esa convocatoria que está haciendo el presidente, Camila. Nosotros vamos a